Así que hoy quedamos con Fray Martín, que nos trae, manteniendo el tema de la liturgia como lo inició Fray Felipe, hoy hará otro enfoque Fray Martín. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, le damos la bienvenida a los que se han adherido pues a la transmisión, a este momento. Un poquito hoy vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que guíe Él siempre este caminar y esta reflexión, que como decía Fray René, es algo novedoso y es una buena noticia. Para nosotros los frailes es una alegría vernos como salir desde la esfera de nuestra parroquia y ver también el esfuerzo de los demás hermanos, la fraternidad, el lenguaje que tenemos nosotros, ¿verdad? El saludo que tenemos nosotros, la alegría que tenemos nosotros, los franciscanos, que se siente en este momento y con cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que llegues a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nuestros corazones, inunda nuestros entendimientos, llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos siempre la humildad de poder hablar de ti con sencillez, que nuestro mensaje sea lo que tú quieras transmitir y que también nos des humildad para aprender y para desaprender y para que en nuestro corazón quede lo que tú quieras, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros, y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, no sé si alguno de ustedes se recuerda de qué hablaba Fray, el que daba la exposición el miércoles pasado que estuvimos, el primer miércoles, fue Fray Felipe. Fray Felipe. No sé, algunas luces de lo que dijo Fray Felipe para ver si logramos hacer el enlace con lo de ahora. También pregunta si tuviera, aquí está Fray Martín. Aquí está él, ¿no? Bueno, Fray Felipe, en la clase anterior inició contextualizando un poco lo que era la liturgia desde el fundamento bíblico. Hizo un recorrido así bastante rápido desde el pueblo de Israel en adelante, cómo eran esas primeras ofrendas, y solo pues habló un poco de los signos de que la liturgia pues está presente en todo lo que nosotros hacemos a través de signos como la música, como las ofrendas, como las fiestas también, y pues creo que a grandes rasgos eso es un resumen de lo que él trató la semana antepasada, creo. Sí, bueno, él básicamente era eso, pero el tema central era como la liturgia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Decía los fundamentos bíblicos, específicamente en el Antiguo Testamento. Ahora, yo sé que entre ustedes, casi creo que todos los que estamos en este grupo, los que están recibiendo, hay personas también que están empapadas de la liturgia, que saben mucho de la liturgia, que más bien a veces hasta me encarrilan a mí hacia la liturgia, como aquí en esta parroquia, por ejemplo, una de las cosas que guía la parroquia es lo del ordo, ¿eh? Lo de entonces el lenguaje litúrgico es conocido por todos. Y ¿a qué apunta la liturgia? Yo, por ejemplo, yo soy hondureño, todos ustedes saben que yo vine de Honduras. Yo no conocía la cultura panameña, y la cultura panameña tiene una forma de celebrar.
Y gracias a Dios que he conocido las 4 parroquias, ¿verdad? Los hermanos de Emboquete celebran de una forma. Si nos adentramos a David, otra forma de celebrar, ¿verdad? En la parroquia El Carmen, ¿verdad? Con una espiritualidad mariana. Cuando yo fui a la patronal de David, recuerdo mucho lo del escapulario, todo ese tipo de expresiones marianas bonitas, ¿verdad? Que encontramos. En la pintada también marcado mucho por también las patronales, la fiesta, el folclore que le ponen a cada... me gustaba cuando escuchaba que cantaban hasta la procesión de ofrendas, le hacían cantadas. Y pues cada uno tiene su forma de... Y aquí también en la espiritualidad de San Antonio, ¿verdad? Un santo como de los santos fuertes en el corazón del panameño, ¿verdad? Siento que hay como el panameño siempre tiene en su corazón a Don Bosco, por ejemplo, a la Virgen del Carmen, y también tiene a San Antonio. Es raro donde no hay devoción a San Antonio. Bien, entonces comienzo diciendo eso porque ahora nos toca ver ese traspaso de esa cultura, de esas raíces del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento lo fuerte es la persona de Jesús. Y esa es la que nosotros tenemos, pues lo que nosotros reproducimos es como el influjo, la grandeza, la presencia de Jesús pues en la vida nuestra. Y nosotros todo lo que hacemos es por ese impacto de Jesús, del Hijo de Dios, de Cristo, de su misterio, de su vida. Todo eso, todo lo que hacemos está centrado en Él. Entonces yo quiero empezar, nunca he usado la tecnología de Zoom, voy a probar a ver si puedo reproducir un video que habla de ese tema el cual les quiero introducir. La palabra liturgia puede aplicarse de distintos modos, entre estos, en sentido civil o de servicio público oneroso, como en la cultura griega, en referencia al culto sacerdotal y levítico del Antiguo Testamento. En sentido de culto espiritual, San Pablo usa la palabra liturgia para referirse tanto al ministerio de la evangelización como a la fe como obsequio dado a los creyentes. En sentido de culto comunitario cristiano, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es el único texto del Nuevo Testamento en que la palabra liturgia puede tomarse en el sentido ritual o celebrativo. A pesar de que Jesús durante su ministerio no prescribió a sus apóstoles, ni siquiera practicó él mismo ninguna de las reglas del culto exterior que ha caracterizado el cristianismo como religión, en las posteriores confesiones de fe en el Señor resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo, ya se celebraban acciones cultuales. Pero los evangelios inspiran a buscar el fundamento y los inicios de las prácticas litúrgicas cristianas en la vida pública de Jesús. Es así como los evangelios ven en Jesús el hijo de una familia que vive según la ley de Moisés, su circuncisión al 8º día y presentación en el templo, su peregrinación familiar al templo por la Pascua. Al comenzar la actividad pública se hace bautizar por Juan, enseña en las sinagogas y participa activamente en el culto sinagogal. Es el gran orante que pasa las noches en oración y enseña a los discípulos a orar. Seguramente pronunció en el seno de su propia familia muchas de las oraciones cotidianas de los judíos piadosos de su tiempo. Efectivamente conoce y recuerda el Shema Israel de la oración de la mañana. Utiliza las alabanzas
y las transforma en su propia oración. Por otra parte, hace sentir su crítica y defiende la pureza y la sencillez del culto, cuando expulsa a los vendedores del templo, cuando explica la recta observancia del sábado del que es Señor el Hijo del Hombre, cuando exige una actitud interior recta en el sacrificio y sobre todo en la oración. La plenitud de su modo de celebración litúrgica fue y sigue siendo la celebración con sus discípulos, la cena pascual, en la que introduce la nueva acción memorial de la ofrenda de su cuerpo y de su sangre bajo las especies del pan y del vino. Así pues, en sus palabras referidas al verdadero culto de Dios, llega la hora, y esta es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se interpreta la explícita institución de acciones cultuales, el mandato de bautizar y el encargo de celebrar la cena. Haced esto en recuerdo mío. Además, siguiendo por lo anterior, la institución de las prácticas de culto se puede añadir con las siguientes evidencias que las grandes líneas del sistema litúrgico, las que se refieren a la sustancia misma del culto cristiano, la misa, los sacramentos, fueron fijados implícita o explícitamente por Jesucristo. Del bautismo especificó la materia y la forma. Enseñad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como la Eucaristía debía ser el sacrificio de la nueva ley y por consiguiente el acto litúrgico más importante, estableció algunas de las modalidades con las cuales debía celebrarse. Instituyó la Eucaristía gratias agens, es decir, pronunciando una fórmula eucarística o de acción de gracias, sea que la hubiera improvisado él mismo, sea también, como parece más natural, si hubiera servido de las acostumbradas eulogias judaicas propias del ritual de la Pascua. Fijó la materia, el pan y el vino. Mandó a los apóstoles que lo conmemoraran renovando todo cuanto él había hecho. Haced esto en conmemoración mía. O bien, como precisa mejor San Pablo, recordando su muerte, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Un segundo punto en el que también convienen unánimes todas las liturgias es la anamnesis, es decir, el recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor, puesto inmediatamente después de la descripción de la institución. Bien, básicamente, hablando un poquito del video y del tema, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la historia o la tarea de la liturgia es la adoración y la glorificación de Dios, y para salvar a los hombres. O sea, dos cosas cuando uno va a un acto litúrgico: es para adorar a Dios y para la salvación de uno, la santificación. Y eso pues se hace también presentando el misterio de la Pascua de Cristo, que es lo que celebramos siempre. Yo recuerdo una vez que recibí un taller sobre la celebración de los santos. Se decía que cuando uno va a la iglesia a celebrar, por ejemplo, la Virgen, no es a la Virgen que estamos celebrando, sino el misterio de Cristo. Y cualquier celebración que tengamos en la iglesia es que celebramos el misterio de Cristo, que se hizo pues vida en María, que se hizo vida en San Antonio, que se hizo vida en San Juan Bautista, pero lo central es ese misterio. Y podemos hablar entonces de las formas que aparecieron en la primitiva iglesia. Primero, decir que en la época de Jesús no había. De Jesús tenemos es como la inspiración, porque como decía el video, Jesús reproducía un poco, vivía el culto judío. A él lo circuncidaron, lo presentaron en el templo, vivía en un esquema de familia como el ideal judío.
Luego quienes hicieron como el inspirados en Jesús, claro está, fueron la iglesia apostólica, la de los apóstoles. Y eso lo vemos pues por cómo se redactan los evangelios, tratando de hacer y de escribir todo lo que Jesús hizo y dijo. Y también lo que celebraban, que de ello tenemos gran parte de San Pablo y de los Hechos de los Apóstoles. Las confesiones de fe en el resucitado y cómo con esas confesiones de fe también cómo celebraban ellos la primitiva iglesia. Básicamente, se pueden sacar se podrían sacar más, pero yo marqué como 5 cosas esenciales que hacían los primeros cristianos, que ya no era como de la liturgia judía del Antiguo Testamento, sino era, aunque ellos tomaron esos elementos, pero eran básicamente de la liturgia cristiana o del culto cristiano. Primero era que ellos utilizaban bueno, ya sabemos lo más grande de todo, que es la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a misa, y si se han fijado ustedes el Jueves Santo, la primera lectura siempre habla de la cena pascual, y de la cena pascual se habla del Cordero, todo lo que hacía el Antiguo Testamento. Pero la segunda lectura es la de San Pablo, cuando dice: yo recibí una tradición del Señor que asimismo a ustedes les he transmitido. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hacían los cristianos, hacer de nuevo el sacrificio de Jesús y repetir las palabras que él dijo. Otra cosa era la inmersión, o sea, el bautismo, y un bautismo administrado en el nombre del Señor Jesús. Hasta tenía sus palabras, tiene sus palabras, que es la que nosotros decimos cuando bautizamos: vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otra también de los que marca la vida de los cristianos, es la imposición de manos para comunicar el Espíritu Santo. También esa reunión de la comunidad para hacer comida. O sea, nosotros en la iglesia, yo decía, yo esa tradición la heredé de mi abuelita, que a mí me encanta que cuando hay una fiesta de algo siempre se dé comida. El brindis, a mí me encantaba eso cuando hay una patronal, y decía: nadie se va sin el brindis, porque no solamente dar, sino compartir. Entonces, la comunidad se reunía para partir el pan, acompañada de una Eucaristía, una acción de gracias, y en la ofrenda del cáliz de vino, sobre el que se pronuncia una eulogía, que es como una bendición. Y como decía San Pablo, en la fórmula de San Pablo es: cuantas veces comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Y también tenían una fecha especial, que se reunían ya no el sábado, sino el primer día de la semana. Es decir, en el día en que el Señor se apareció a los suyos después de la resurrección, en el que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en el que, según 1 Corintios 16:2, se hacía la colecta dentro de la asamblea de la comunidad, día que Apocalipsis 1:10 llama el día del Señor, el domingo. Y también otra de la liturgia de esta primitiva iglesia es la oración en común. Se hace con constancia, participando ya de las horas de oración en el templo o en la sinagoga. Se dice que oraban, rezaban a las horas, a la hora de nona, decía, ¿verdad?, que era la hora que había muerto Jesús. Y también se oraba también de noche. Y Hechos 16:25 dice que oraban hasta medianoche. Y toda esa forma de liturgia era como una forma de
de una vivencia de hermanos, que estaban llenos del Espíritu, que ese Espíritu era el Espíritu de Jesús, que tenía en cuenta pues las necesidades de los demás. A mí me gusta en una audiencia como lo dijo el Papa Francisco, que se lo voy a compartir a continuación. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. El libro de los Hechos añade que los discípulos acudían a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan a Dios. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la Iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde nos encontramos con el resucitado y experimentamos su amor. Por último, San Lucas nos señala que día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. La perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y de América Latina. Me dio gracia porque él felicitó a los mexicanos porque que las liturgias de ellos son bien sentidas, ¿verdad? Decía, son bien alegres. Y pues llena de esperanza escuchar al Papa que trata de presentar o habla de una liturgia inspirada en lo que hacían los primeros cristianos, una liturgia que era bien como llena de vida, que es lo que a veces nosotros criticamos, ¿verdad? Que a veces nuestras misas, bueno, dirán ustedes que los sacerdotes somos los primeros, ¿verdad? En que deberíamos de ir buscando en crear unas liturgias, no crearlas porque ya pues la liturgia no se puede cambiar, pero sí se tiene que enriquecer con la vivencia. Ayer yo tenía reunión de clero y una de las cosas que nos decía Monseñor Ulloa, nos decía que a él muchos laicos, bueno, los laicos a veces ponen en evidencia mucho, ¿verdad? Y se van directo a donde el obispo. Bueno, algunos, yo sé que ustedes no, pero decía que hay muchos laicos que notan la diferencia entre la misa de día de semana y la misa de domingo. Y decía que algunos padres a la misa de día de la semana no le ponen como espíritu. Entonces que se fueron a quejar con él por eso, ¿verdad? Entonces digo, es tarea de uno de sacerdote, pero también es disposición de todos, porque la liturgia somos todos. Entonces yo digo, un ejemplo que les pongo en mi vivencia como celebrante es que en estos días de la Pascua, la liturgia invita a que nosotros hagamos la aspersión, reproduciendo lo del bautismo. Entonces digo, pero hay domingos que a mí no me nace hacerla. ¿Y por qué? Porque yo miro que la gente arruga la cara cuando yo le tiro el agua, así como que fueran
vampiros, ¿va? Como de las películas, ¿va? Que les va a salir un... digo yo, también el laico lo tiene que animar a uno, ¿va? Con esa expresión de alegría, pues, de recibir el agua. Por eso digo, es una vivencia de todo, ¿verdad? Uno puede estar muy, muy emocionado, pero no solo es tarea de nosotros, ¿verdad? Claro, nosotros debemos de ser los primeros en hacer el esfuerzo, pero no sé si me doy a entender lo que quiero expresar. Entonces, el Papa Francisco habla de una liturgia así, y la liturgia que nosotros tratamos o debemos de seguir, esa liturgia que nace pues de la inspiración de Cristo, la inspiración de la primitiva iglesia, con esa forma de vivir, de compartir, de celebrar, de alegrarnos, o sea, a eso nos debe de invitar, pues. Y yo pienso que esta reflexión de la liturgia en el Nuevo Testamento nos tiene que invitar a nosotros, todos los que estamos aquí, a cómo estamos llevando a cabo o cómo estamos vivenciando nuestras celebraciones. Y aquí, aprovechando eso, me gustaría abrir micrófonos, porque yo sé que entre ustedes hay personas que nos pueden enriquecer con su reflexión. Digo, dos cosas que incluso el Sacrosanctum Concilium habla sobre la liturgia, y dice que la liturgia pues no se puede cambiar en la esencia, pero sí se puede enriquecer. Entonces, a veces uno también en la liturgia es como demasiado rígido, y por la rigidez a veces no la enriquecemos. Entonces, ¿cómo enriquecerla sin caer en ridiculeces? Porque también han habido muchos abusos, se saben. A veces hay equivocaciones, hemos visto esos videos de yo soy el pan Bimbo bajado del cielo, ¿verdad? Que todo nos da risa cuando... Pero esas son como equivocaciones, pero a veces también hay abusos o descuidos, ¿verdad? En la liturgia. Entonces yo aquí abro porque yo sé que aquí hay personas que tienen mucho que decir, ¿verdad? En esta cuestión de... Tomando un poquito la inspiración de Jesús, del Nuevo Testamento, ¿cómo vemos la liturgia nosotros en nuestro ambiente? ¿Cuáles serían esos retos? Pero no me hagan escándalo. Bueno, Así uno por uno. muy buenas noches, padre. Le habla paz y bien para todos. Así bien. Hablo desde la ciudad de Las Tablas, profesor Edison. Lamentablemente entré tarde, ¿verdad? Pero escuchándole ahorita mismo en cuanto a la liturgia, yo puedo hablar de la nuestra acá, ¿verdad? Porque es la que vivo acá en Las Tablas. Tenemos la gran dicha de contar con un sacerdote muy joven, ¿verdad? Pero es un sacerdote muy, pero muy activo, ¿verdad? Muy activo. Y cada vez que asistimos a la Eucaristía, ahora que he estado sufriendo quebrantos de salud, es que no he podido asistir a la Eucaristía, pero realmente la Eucaristía, la liturgia que él pues nos realiza todos los días, cada día nos enamoramos más de la manera como él la hace, cómo él la realiza, cómo él se dirige al pueblo, cómo él nos da el mensaje de la palabra cuando lee el Evangelio, ¿verdad? Que llega al corazón. Es un sacerdote que, como usted dice, hace la expresión del agua, ¿verdad? Teníamos en estos días nos reíamos
nos reamos no, sino que comentamos, ¿no? De que es un sacerdote que todos los santos, cada mes celebramos un santo. Cada mes él nos baja un santo del altar y algo le tiene que hacer, ¿verdad? Y eso motiva al pueblo, ¿ve? Eso motiva al pueblo, nos motiva a todos, porque él busca la manera cómo atraer al pueblo, ¿ve? Cómo atraer a la gente, a la iglesia, al templo, no alejarlo. Eso sí, cuando nos predica, abra bien sus oídos, porque las prédicas, a veces el mensaje nos llega duro, ¿verdad? Y él no habla con pepita en la lengua, pero la gente les gusta. Así que en la liturgia acá en donde yo vivo, en Las Tablas, pues déjeme decirle que no tenemos para nada que acercarnos al obispo ni decirle nada, sino al contrario, ¿verdad? Es una liturgia hermosísima. Y él practica mucho la religiosidad. No sé si eso estará, cómo lo verán los demás, pero la religiosidad popular, ¿verdad? Él lo practica mucho. Por ejemplo, ahorita que se está llegando Santa Librada, que es la patrona nuestra. Nosotros teníamos una tradición acá de que se lleva al puerto, por donde, según cuenta la historia, ya llegó, se pasea por el puerto, un río, y luego se trae a la iglesia y comienza la novena. Ya nos reunió y todo se hace igual si la pandemia lo deja, ¿verdad? Porque lo que veo y lo que estamos viendo ahorita mismo es que la pandemia ahorita mismo vamos a tener, hay varias opciones para celebrar Santa Librada este año, pero sí está esa opción. Ve, ella sale a peregrinar los pueblos desde el 15 de junio. Ella sale a peregrinar cada comunidad que forma la parroquia. Y, o sea, que no se queda una comunidad sin que ella la visite. ¿Cuál es el objetivo? De hacer presente a Cristo en esa comunidad, porque la esperan a ella, pero ella lleva la presencia de Jesús a esa comunidad. Y la comunidad la espera, ¿verdad? La espera. Así que es lo que puedo compartir con ustedes, ¿verdad? En medio de mi quebranto de salud, pero aquí estoy, ¿verdad? Realmente me da mucha alegría porque sé que estoy con mis hermanos de la fraternidad y con usted, que no me presenté, pues soy de la orden franciscana Seglar de San Antonio de Padua de Miraflores. Así que gracias, Padre. Bueno, gracias. Si hay alguien más que quiera seguir compartiendo. Bueno, buenas noches, paz y bien. Para los que no estaban cuando me presenté, mi nombre es Dagmar Martínez, soy catequista de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de La Pintada. Escuchando, lastimosamente en el tema anterior no me pude conectar y el video no lo vi a tiempo, entonces, porque sí me mandaron el video del tema anterior, pero yo concuerdo y estoy totalmente de acuerdo con Fray Martín que el trabajo no solamente es del sacerdote. Y en el tema de nosotros de acá de La Pintada, con Fray Johnny y Fray René, son 84 comunidades que no es fácil atender y que siento que nosotros, como el trabajo, ya sea en cualquier pastoral que estemos
viviendo o trabajando depende de qué tanto, son diferentes puntos que tengo aquí medio que apuntados y todo, qué tanto conocemos nosotros en nuestro trabajo pastoral qué es liturgia. Y es lo que nosotros ahorita nos estamos enriqueciendo con qué es la liturgia. Si nosotros no sabemos cómo es la liturgia, nosotros podemos pensar que con solo ir a la iglesia ya estamos viviendo la liturgia. Primero, saber qué es liturgia. Segundo, conocer, como dice Fray Martín, la liturgia no se puede cambiar, pero sí se puede enriquecer. Estar clarito cómo la podemos enriquecer. Y depende de nuestra disposición como feligreses, qué tanto ayudamos al sacerdote a enriquecer esa liturgia, porque a veces el sacerdote no puede hacerlo todo solo. A veces el sacerdote necesita de los diferentes grupos que hay en la iglesia y pueda que el sacerdote llegue con todos los ánimos de enriquecer la liturgia, llegue con toda la disposición de que vivamos en verdad una liturgia de Cristo resucitado y no tanto de un Cristo crucificado. Y si entramos con un Cristo crucificado, que salgamos y que empecemos a vivir en un Cristo resucitado. Pero si las personas que estamos cerca de la iglesia empezamos a decir, no se puede, ay no, así no, que se pierde, entonces siento que llega el momento en que hasta nosotros podemos hacer que el sacerdote pierda aquel espíritu. Y yo creo que más que todo es tema de conocer qué es liturgia, cómo podemos enriquecer y qué tanta disposición yo, como parte de un grupo de catequistas o del coro o de bioseguridad o de liturgia o de vocacional que tengamos en la parroquia, ¿qué tanta disposición tengo yo de ayudar a enriquecer esa liturgia? Porque el sacerdote, como dice Fray Martín, a veces no lo hace, no lo puede hacer solo. Pero decimos entonces en buen panameño, ni rajamos la leña ni prestamos el hacha. Y a veces eso impide, a veces eso bloquea que nosotros podamos tener unas celebraciones eucarísticas más alegres, más cerca de Dios, más enriquecedora, porque ya la liturgia está. Es solo tema de aprender y de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Así bien. Así bien. ¿Alguien más? Y agradecemos también a los que han compartido, al hermano de la UFS que vive en Las Tablas. También hay otra forma de ser liturgia, ¿verdad? Sabemos que ahí todo es fiesta, según he escuchado decir, ¿verdad? Y que es positivo y a veces también que genera también una liturgia que se ha hecho pues se ha hecho la observación que la religiosidad popular es buena, pero que a veces no lleva al compromiso, ¿verdad? Entonces el reto es eso, ¿verdad? De como el sacerdote con su dinamismo les invita, pero que la gente también vaya respondiendo al seguimiento, que no solamente pues es en la fiesta. Allá en La Pintada nos reíamos porque habían delegados que decían, estuvo linda la fiesta patronal, les agradecemos su participación y los esperamos el otro año. Entonces decía, o sea, que no iban a regresar a la iglesia en todo el año hasta la otra fiesta patronal. Entonces yo les decía, cambien esa expresión porque no
no lleva al compromiso, a la vivencia cristiana. También con lo que decía Dagmar, muy importante, ya me di cuenta que Dagmar me puso atención, ¿verdad? Porque pues los puntos importantes, ¿verdad? De que la celebración pues es de todos. Yo quería, después si hay otras personas que quieren añadir algo, yo quería, hablando un poquito de la primitiva iglesia, en el año 155, se da la descripción más antigua que hay de una misa, que la hizo San Justino Mártir, y nos presenta como casi lo mismo de lo que aprendimos y que nosotros transmitimos, ¿verdad? Y dice, en el día que llamamos del sol, que sería el domingo, todos los que viven en la ciudad y en los campos se reúnen en un mismo lugar. Se leen, cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios o los escritos de los profetas. Después el lector se detiene y el presidente, que es el obispo, toma la palabra para hacer una exhortación e invitar a seguir los hermosos ejemplos que han sido citados. Todos nos levantamos enseguida y recitamos las oraciones por nosotros, por todos los hombres del mundo entero, para que seamos considerados también nosotros miembros activos de la comunidad y así alcancemos la salud eterna. Al terminar el rezo nos saludamos mutuamente con el ósculo de la paz. Entonces se lleva el presidente de los hermanos, se lleva al presidente de los hermanos pan y un cáliz con agua y vino. Él lo toma y elevando al Padre del universo la expresión de su loor y alabanza en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, pronuncia un largo y sentido discurso de acción de gracias, Eucaristía, porque hemos sido juzgados y dignos de semejantes dones. Al terminar las oraciones y la Eucaristía, todo el pueblo presta su asentimiento con la palabra amén. La palabra amén en lengua hebrea significa así sea. Después del discurso de acción de gracias, el presidente y la aclamación de todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos, reparten a los asistentes el pan eucarístico, el vino y el agua, y llévanlo también a los ausentes. Nos reunimos todos en el día del sol porque es el primer día en el cual Dios, separando las tinieblas y la materia, plasmó el universo. Además, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos el mismo día, porque lo crucificaron la víspera del día de Saturno. Y al día siguiente, el día de Saturno, es decir, el día del sol, apareció a los apóstoles y discípulos y les enseñó estas cosas que hemos propuesto a su consideración. Yo siento que es un texto bello del año 155 de San Justino Mártir, que ahí dice casi todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Se leen las lecturas, se hace la homilía, se da la paz. Incluso ahí aparece como el que después se convirtió en el sagrario, ¿verdad? Dice que se lleva el pan a los ausentes. Con el tiempo se vio que ese pan se tenía que guardar en un lugar y así aparecieron los sagrarios. Y cómo es que les digo yo que la liturgia se vive y se enriquece. Al final solo quiero apuntar unas, ya casi para terminar, algunas cosas que nos deben de retar a nosotros, que sería bonito como un examen de conciencia para nuestras liturgias, que vienen desde el origen. Es decir, nuestra liturgia es vivencia, nuestra liturgia busca compartir. A veces hay personas que se han acostumbrado a ir a misa y solo van, se sientan, llegan, se sientan y se van.
No hay ninguna, y más ahora que ya no está el saludo de la paz, ¿verdad? Como estábamos acostumbrados. Nuestra liturgia es ágape. El ágape ya sabemos lo que es. Nuestra liturgia es una fiesta. Llegamos con esa disposición. Y sobre todo lo más importante y lo que Jesús, la herencia de Jesús es que todo eso se viva en espíritu y en verdad. Eso hasta el Evangelio lo dice. Por eso Jesús era como más, él a veces se liberaba del rito y buscaba que la vivencia era en espíritu y en verdad. Decía, lo criticaban a él porque el sábado no, decía, yo soy el dueño del sábado. El sábado es para hacer el bien. O sea, que las cosas se llevaran a la profundidad. Y eso pues a mí también me reta a ver cómo yo me preparo, me dispongo y vivo, ¿verdad? Mis celebraciones. No sé, ese sería como el reto. Y si alguien quiere pues añadir algo. No sé si a mí también me cohíben las cámaras, ¿verdad? De eso. No sé si por eso, porque yo conozco entre ustedes que hay muchos que les gusta, que no tienen problema para dar sus opiniones o sus reflexiones. Así que si algunas personas, brevemente también, porque ya estamos como máximo 5 minutos para terminar. Y brevemente, ¿verdad? Buenas noches, yo soy Lourdes Llorás de la parroquia San Antonio de Padua, Miraflores. No, simplemente para, viendo un poquito nada más lo de la vez pasada, era pues, la liturgia en el Antiguo Testamento y la similitud que hay con la liturgia en el Nuevo Testamento, pero yo digo que nosotros lo que más lo que más resalto ahí es que nosotros tenemos una liturgia tan rica porque en el Antiguo Testamento pues estaba basada la liturgia en la enseñanza de los profetas y en el Nuevo Testamento la liturgia es por el propio Cristo, o sea, Él es el que va marcando todo al momento, desde el momento de su concepción, su nacimiento, el inicio de su vida pública, y ahí inician los sacramentos que básicamente instituidos por Él mismo, o sea que luego, la verdad no tengo conocimiento exacto cómo se fue haciendo lo que fue el culto de la Eucaristía propia como la tenemos nosotros, pero que sí fue basada en todos los hechos como Jesús lo vivió y no lo instituyó. Él instituye la Eucaristía y pues es lo que nosotros vivimos. Y sí, la liturgia no se puede cambiar en esencia, como se dice, pero sí, a veces, pues sufre, no sé, ciertos cambios. Bueno, con no modificaciones, porque modificaciones es cambiar, pero a veces porque será que en los concilios a veces llegan a la conclusión de que ya sea que algo hace falta, algo le agregan o algo que debiera hacerse de otra manera, o porque quizás piensan que tiene más similitud con lo que realmente fue. Pero lo que yo siento pues es que nosotros tenemos como una liturgia viva, y en la medida que nosotros nos entramos en la palabra misma, en el Evangelio, y en todo eso nos va enriqueciendo de una manera que nosotros empezamos a vivir la liturgia ya de otra forma, pues que no es lo mismo
o que sería el ideal de que todos los católicos pudieran aprender lo mismo para que cuando fueran a las celebraciones también lo vivieran de esa manera, porque sí es diferente cuando se conoce un poquito, porque no es que conocemos mucho tampoco, pero por lo menos un poquito, y uno va quedando como con esa sed, esa ganas de seguir aprendiendo, pero es para al momento de las celebraciones vivirlo mucho mejor. Entonces, eso es lo que tenía que decir, Frank. ¿Quién está escribiendo ahí? Dice, vamos a ver. Sería interesante explicarle a la feligresía el significado de la aspersión y la actitud de reverencia que debemos asumir. Bueno, son sugerencias bonitas para sí, ¿verdad? Que no le va a dañar el peinado, ni el blower, ni el maquillaje a nadie. Bien, con lo que decía Lourdes, solamente añadir, pues, bueno, precisamente era lo que decíamos hoy que Jesús hizo como la inspiración y la diferencia, o sea, que se viviera en espíritu y en verdad, y a partir de lo que Jesús hizo y dijo, empezaron a aparecer que en la noche de la Pascua, él cambió palabras, él cambió lo del cordero, el pan, partió el pan, y todo eso es lo que fue transformando en lo que tenemos como la Eucaristía. Y como sabemos también, la liturgia en esencia ahí está, pero no se cierra también, porque la liturgia de la iglesia no agota el misterio de la salvación, ¿verdad? Sino que se tiene que ir adaptando, como por ejemplo ahorita que por la pandemia se da la comunión en la mano, pero hay personas que están necias de que pero eso no siempre fue así, ¿verdad? Vemos cómo comenzó la Eucaristía, entonces yo no creo que que Jesús la daba así como la damos. Eso con el tiempo se fue, pero uno tiene que tener la mentalidad esa, ¿verdad? Que se va enriqueciendo y que lo importante también es lo del espíritu y la verdad. Fray, algo que sí quiero agregar aquí es que, ¿me escucha? Sí. Sí, es lo que nos decía el Padre, que en cada Eucaristía dar pequeñas cápsulas, porque mucha gente, como usted dice, vamos a la iglesia como un robot, ¿verdad? Párese, siéntese, siéntese, párese, párese, siéntese, siéntese, párese. Y no vivimos a cabalidad lo que se está celebrando, o muchos no saben lo que se está celebrando, o saben, pero no lo quieren vivir. Una de las dos maneras. Entonces, es importantísimo. Si usted le pregunta a una persona, ¿qué es para usted la oración colecta? ¿Qué sabe que es la oración colecta? ¿Verdad? ¿En cuánta parte divide la misa? No saben. ¿Cómo se llama la primera parte de la misa? No sabe qué es la liturgia de la palabra. La segunda parte de la misa, liturgia eucarística, no lo sabe. Entonces, yo asisto a una Eucaristía todos los domingos en el hospital, y el padre de allí nos ha enseñado a nosotros que en el momento de la paz no llevemos la mano al corazón y hagamos una genuflexión a la persona. Entonces yo traté de enseñárselo a una gente. Y el Padre Nuestro no nos permite que lo hagamos con las manos abiertas, sino con las manos cerradas en actitud de oración. Entonces, o sea, son cositas que un sacerdote nos enseña así, otro nos enseña así. Entonces, o sea, hay esa confusión para muchas personas. Entonces, yo pienso que se debe dar una buena catequesis, como decía antes la hermana, de liturgia, ¿verdad? De que los mismos sacerdotes nos hablen claramente sobre esto, aunque ya muchos sepamos alguito, porque no es que sabemos todo. No, sería mentira, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, gracias.